Bien, vamos a continuar con nuestro tema, lo que estuvimos viendo para ubicarnos en dónde y qué punto estábamos considerando, era acerca de los recuerdos, de las cuestiones que vienen, inclusive habíamos considerado lo generacional, ¿sí? Porque eso es lo que habíamos hablado acerca del rey David, y por ahí estuvimos considerando cómo se va a continuar todo lo que él pues cometió, aunque él se arrepintió con un arrepentimiento sincero, según Dios, no se cortó para nada el hecho de que fuera un hombre de pacto para hacer el pacto davídico, que eso lo estudiamos en el módulo 1. Tal vez los que ya lo llevaron se acordarán que fue para proporcionarle un rey eterno a la humanidad, pero el Señor pacta con David y él es un rey temporal, Pero más igualito, ¿eh? el tiempo que vivió el tiempo que vivió David, pero posteriormente será, eh, pues, bueno, voy a poner así, gracias, Gus, eh, como a pesar de que él se solucionó su situación, su circunstancia, pero con las generaciones que vinieron, ¿no? ¿Qué nos indica eso? Y eso lo entendemos hoy, que las decisiones ya en el caso nuestro, después de la redención, es que la salvación es personal, ¿sí? Se corta con lo personal. Lo pasado es pasado. No sabemos si algún antepasado nuestro haya cometido alguna acción ilícita, un pacto, sobre todo pacto con las tinieblas, que no se haya restaurado, resuelto esa circunstancia, y que estas personas, que a lo mejor hace 100, 200 años, no lo sabemos, digo porque los tenemos, ¿verdad? Si no, no estaríamos acá, obviamente, ¿sí? Inclusive mucho más antes. Y, ¿Y qué es lo que ocurre? Como esto tiene que ver con ámbitos de eternidad, las tinieblas también hacen pactos, también pactan. eh, estas generaciones anteriores a la nuestra, o las más recientes para atrás en el tiempo, en la nuestra, se hayan quedado eh, en ese ámbito de eternidad, pero en las tinieblas al fin y al cabo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es lo que estamos viendo aquí con David, por eso lo digo. Y ahí es donde nosotros reconocemos esta circunstancia, ¿sí? Y leímos algún salmo, por ahí hay otras escrituras, pero la que leímos, pues casi todas se parecen, se acordará que decía, Señor, perdona los errores de nuestros antepasados, perdona que obraron con iniquidad. Ujú. Entonces, eh, eso significa, ¿y por qué fue eso? Porque si hubiese sido así, y que, por ejemplo, con el rey David, se hubiese cortado al ser el hombre de pacto, digamos, veamos la importancia que eso tiene, pues ya no hubiese sido necesario que con todos los descendientes de David, ni tan siquiera cuando llegara la, la, a la tierra, al género humano, la presencia del Señor Jesucristo, con su descendencia de David, no hubieran tenido la necesidad de la salvación. Y no es así. Toda la descendencia del rey David, eh, porque no sabemos si existe, tal vez exista, tal vez no, depende si en la familia hubo descendencia porque hubo varones que siguieron el linaje, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hasta el Señor Jesucristo se cumplió eso, ¿m? Para que se cumpliera el pacto con el rey David. De ese tiempo, en el caso específico de David, al día de hoy, no lo sabemos, pero tal vez sí lo haya, y nosotros estamos seguros que sí lo hay. Del tiempo del Señor Jesucristo para acá, en lo personal, todos nosotros sabemos que estamos aquí porque sí hubo un antepasado desde ese tiempo. O sea que hayan estado donde hayan estado,
nuestros antepasados, en el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, estuvieron nuestros antepasados. Estoy hablando de algo lógico y tal vez nunca lo hayan considerado, pero eso es totalmente comprobable porque aquí estamos. Estuvieran donde estuvieran los antepasados, en alguna nación lejana, no sé dónde, pero estuvieron. Y aquí estamos hoy. Es decir, que nosotros generacionalmente existimos después de Cristo porque hubo alguien en ese pasado que estuvo. No importa cuál haya sido el tiempo, pero seguro que desde Adán, pues también. Si se dan cuenta, no hay a dónde nos podamos hacer. ¿Mm? No hay a dónde nos podamos mover, sino es que yo no, es que mis antepasados eran incapaces. ¿Cómo lo sabemos? Por eso, por ese motivo, la salvación, el recibir a Cristo, es una decisión personal por la cuestión generacional. Ujú. Aunque haya sido un super santo, a lo mejor somos descendientes de San Pedro, no importa. La salvación es personal. ¿Me explico? ¿Sí? ¿No queda dudas? ¿Me explico por qué? Ujú. Eso mismo, si algún antepasado se quedó, por así decirlo, atrapado en un ámbito de tinieblas, bien, ese compromiso, esa circunstancia, queda allí con esa persona que, bueno, terminó su vida, un antepasado, a lo mejor fue condenada al fuego eterno, puede ser, no lo sabemos ni nos atrevemos a juzgar, pero los ámbitos espirituales de maldad siguen siendo los mismos, eso no ha cambiado, esos siguen estando ahí. ¿Mm? Y por eso es que le dimos una importancia a entender lo del rey David cuando hablamos acerca de que derrotó a los amonitas y a los moabitas y que estos, conociendo el historial de rey David, que venía, y está por eso mencionado lo de su mamá, de su madre, hay un seguimiento generacional, porque es el trabajo de este ámbito espiritual, es su trabajo, no es algo, digamos, es algo entendible, que eso es lo que le da la razón de existir a las tinieblas, a los habitantes espirituales de las huestes de maldad, ¿no? Que eso lo vimos, me acuerdo, cuando es eh, condenada la serpiente a que iba a depender de la existencia del hombre, cuando le dice polvo comerás todos los días de tu existencia, y y el mismo hombre que es hecho de polvo es el alimento del hombre, de la serpiente. Si deja de existir el hombre, la serpiente ya no tendría alimento, pero estamos hablando en un sentido espiritual. Bien, entonces, debido a eso, es que en este tiempo, eh, al no conocer la circunstancia, en lo personal, si hemos resuelto nuestra situación personal de recibir a Cristo como Señor Salvador, en lo personal, ya estamos bien. Nosotros ya estamos bien. Ahora, hay varias previsiones que dio el Señor para ser liberados y o librados de de los ámbitos de maldad, ¿sí? Esas dos categorías, librados o liberados, son dos cosas diferentes. ¿Cuándo somos liberados? Cuando una circunstancia espiritual negativa nos afecta en lo personal, en lo personal. Ahí sí debamos de tener una liberación. ¿Mm? Que la liberación puede ser voluntaria o puede ser por la intercesión, pero generalmente es voluntaria, como el caso del Gadareno, que bueno, ahí no está, es que ahí pasan situaciones diversas. Se acordarán que con el caso del Gadareno estaba este hombre con una legión viviendo en su propio espíritu, estaba posesionado por una legión de espíritus, que una legión en ese tiempo eran de un tamaño de 5,000 soldados, remitiéndonos a la etapa histórica.
O sea que tenía miles de espíritus malignos este hombre, que vivía en los sepulcros, en región de muertos, lo ataban con cadenas y se las quitaba, las arrancaba, y todo el mundo le tenía mucho miedo, ¿no? Nadie podía pasar por ahí. Pero cuando llega el Señor Jesucristo a Gadara, se acerca a este hombre y los espíritus malignos que los poseían empiezan a hablar con el Señor Jesucristo y le decimos, ¿por qué vienes aquí a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos que tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, etcétera, etcétera. ¿Por qué será eso? ¿Por qué? A ver, eso está bueno, porque esto que le estoy diciendo ahora nos sirve mucho a nosotros. Los demonios a delatarse delante del Señor, del Señor Jesucristo. Aunque ellos lo denuncian, para que si había gente cercana y dijera, ¿cómo? Miren lo que dice, y que ese tipo de problemas tuvo el Señor Jesucristo en algunos casos, ¿no? Pero ¿por qué será que se acercaron al Señor Jesús y se denunciaron a sí mismos diciendo eso? Yo se los digo porque está complicado contestar esto, pero bueno, les voy a decir por qué. El Señor Jesucristo es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? El camino y la vida. Él es la verdad. Y ante la verdad es irresistible que la mentira no sea denunciada. Para que sea verdad, se tiene que estar presente la verdad y se delata la mentira, para que sepamos que hay la mentira. ¿Mm? Y como la verdad es la mismísima persona en el caso del Señor Jesús, es Dios encarnado, es el verbo hecho carne. ¿Me explicó? ¿Por qué digo esto y qué antecedentes tenemos? Porque les digo, esto nos va a servir a nosotros mucho para el tema que estamos tratando de las cuestiones de nuestros antepasados y en el área de la sexualidad, no la excepción. Creo que es una de las más importantes. Bueno, en en Job capítulo 38, ahí vamos a encontrar algo. No, Job, perdón, no es Job 38, es Job en el primer capítulo, capítulo 1. Job Doc, 1. Sí, Doc, perdón. sí, Lore. Recién iba a explicar, dijo, dio la explicación de liberación, que era cuando es algo Sí, personal, pero no sí. alcancé a escuchar la de la segunda, dijo librados. Ah, librados. Todavía no voy a eso. Ah, ok, Primero ok. estamos viendo ser Bien. liberados. ¿Sí? Y estamos Gracias. viendo por qué la liberación se puede dar, y esta es la razón. ¿Mm? En los casos como el Gadareno, sí que hubo una liberación. Ahí vamos a establecer la diferencia. Si vamos al libro de Job, en el capítulo 1, ahí vamos a encontrar algo muy interesante. Dice en el capítulo 1 que empieza a hablar acerca de la historia de Job y que estaba muy bien, pero de repente llega el versículo 5 que nos está hablando de, del, de que Job era un hombre recto, que diario hacía sacrificios, tenía sus hijos, un hombre con grandes riquezas, que estaba bien él, delante de Dios estaba bien, a su manera, ¿no? Pero de repente en el 6 entra algo así como ¡pum!, entra otro escenario, cae así, ¡pum! Y dice en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿sí? ¿Se acuerdan? No, creo que, no, se los comenté a ustedes, bueno, pero también los espíritus malignos en la Biblia son considerados como hijos de Dios, y no porque haya una paternidad directamente que el Señor esté dando, eh, generando demonios, sino que son los que se rebelaron en contra de Dios, pero que fueron originalmente hechos y creados como hijos de Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de los espíritus. Pero después se rebelaron y todo. Esa es otra historia, pero aquí está. Dice, entre los cuales vino también Satanás. En el 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Eh, ¿Qué nos llama la atención de este versículo? Que el es, ojo escudriñador
el ojo que todo lo ve en el buen sentido, ¿sí? De como dice la Escritura, ve espiritualmente hablando, ve y detecta que está ahí entre los otros ángeles, que se disfraza de ángel de luz, está Satanás ahí. Entró encubiertamente. Pero el Señor discierne que ahí está él. Y cuando lo ve el Señor, le dice el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. A ver, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahí yo les pregunto, aquí cuando lo sorprende el Señor y le pregunta esto el diablo, Satanás, el padre de la mentira, ¿qué dijo? ¿La verdad o la mentira? ¿Qué dijo? ¿Una verdad o una mentira? Dijo ¿Qué una tuvo que verdad. decir el diablo? Negando su propia naturaleza espiritual, Ujú. ¿sí? O sea, al decir la verdad, el padre de la mentira está negando su propia configuración de que es el padre de la mentira, al tener que decir la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la presencia de Dios, que es también la verdad, el Padre Celestial, bueno, aquí estaba todavía el Señor Jesucristo como el verbo no encarnado, pero ya estaba, la, la mentira se denuncia diciendo la verdad, ¿sí? Porque no puede resistir la mentira la presencia de la verdad. Tiene que hablar y decirlo. Y aquí se ve obligado a decir la verdad. Y dice en el 8 nada más para complementar, en el 8 y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y bueno, ahí empieza la prueba de Job, pero no estamos estudiando la prueba de Job, sino la reacción que tiene el padre de la mentira ante ser confrontado por la verdad, que se tiene que denunciar a sí misma la mentira ante la presencia de la verdad para que la verdad se justifique. Así como el amor tiene que ser correspondido con otra acción de amor en correspondencia a un Dios que es amor, igualmente la mentira tiene que denunciarse para que la verdad tome cuerpo y sea ahí en ese momento hecha presencial. Bien, ese es un principio espiritual. Eso fue lo que pasó con el Gadareno. Por eso es que se acercan con el Señor Jesús y le dicen, sabemos que tú eres Jesucristo. Ya, como ellos conocían lo que pasó con Satanás con Job y que es inútil esconderse de la presencia del Señor, pues ellos ya, bueno, ya sí, ya sabemos que tú eres, ya sabemos que vamos a tener que decirlo. Así es que ahí está, lo hablamos y decimos, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y no tenía que decirlo, pero no podían evitarlo. Entonces lo dicen y es cuando el Señor Jesús le dice, calla y sal de él, y fuera, y salen, ¿no? Salen todos. Ese hombre allí fue liberado porque los espíritus malignos vivían en él. ¿Mm? Dentro de su ámbito espiritual, la redención todavía no se daba. Quién sabe en qué cosas anduvo este hombre, pero pues fue tremendo seguramente como para tener alojados tanta cantidad de maldad, ¿no? Bien, y fue liberado. Entonces, cuando es algo personal y hay algo así de fuerte espiritual, sí tiene que haber una acción liberadora, que lo dijo el Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Echarán fuera demonios, ¿fuera de dónde? ¿De una casa o de personas? ¿Qué es más relevante para el Señor? ¿Una casa o una persona? Pues una persona, claro, así es, Andy, así es, ¿verdad? Porque echarlos de una casa, pues que estén ahí, de todas maneras se van a denunciar y los vamos a discernir y se van, porque no pueden enfrentar la luz, las tinieblas se disipan con la luz. Ujú. No pueden estar en la presencia de la luz. Entonces, eso es justamente lo que haya ocurrido. En el caso ahora del ser librados. El ser librados es cuando nosotros estamos bajo una eh, doble circunstancia espiritual, una doble circunstancia. Una,
que estamos siendo oprimidos por las tinieblas, o que estamos siendo, estamos por un proceso psicológico, estamos obsesionados con la cuestión de las tinieblas. ¿Sí? Eso también puede ser. ¿Cómo es la cuestión de la obsesión por las tinieblas? Cuando una persona cae en idolatría, porque tiene una búsqueda de algo espiritual, pero como no ha recibido el evangelio de la verdad, a cualquier cosa le llama Dios, aunque sea un objeto. Cualquier valor que tenga la persona enfrente puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser la cuestión de la, no sé, qué sé yo, ídolos de cualquier índole, ¿no? De cualquier tipo. Y está siendo esa persona, inclusive hay un estado ahí que se los comentaré en un momento más, pero voy primero en la cuestión de ser librado. La otra parte de ser librado es cuando el Señor nos quita del medio para ser librados de la opresión o el ser pisados, atropellados por las tinieblas, que a lo mejor ni sabemos nosotros que fuimos librados de las tinieblas por obra del Señor. Porque vivimos en un ámbito espiritual donde está el príncipe del aire, donde está el príncipe de este mundo, ¿sí? Y al estar el príncipe de este mundo aquí en nuestro entorno, que donde quiera los hay, y hoy vemos, y vamos a ver un ejemplo en la escritura, que eso es así, eh, y que estamos expuestos. Entonces, ¿cuál es la obra que hace el Señor? Como justamente fue inspirado Moisés cuando él son librados del acoso del faraón y los ejércitos del faraón en el Salmo 91, ¿se acuerdan? Que es el cántico de Moisés, que fueron librados de ser masacrados por los ejércitos de faraón cuando pasan esa parte del Mar Rojo, etcétera, etcétera. Y ahí hay un cántico hermoso. Dice, el Señor acampa alrededor de los que le temen, los ángeles acampan alrededor de los que le temen. Y bueno, y también el mismo Señor Jesucristo, cuando le da a los discípulos el formato de lo que dieron en llamar el Padre Nuestro, ¿no? Que bueno, la gente religiosa lo repite, pues eso lo hace igual un lorito, con todo respeto, pero un lorito se lo puede aprender hasta el Salmo 119, que no tiene ningún efecto. Tiene efecto cuando hay una vivencia espiritual y lo entiende ese formato, ya dice, líbranos del mal. Ahí está, líbranos del mal. No dice, libéranos del mal, porque es otra cosa, sino cuando dice, líbranos del mal, es que estamos alguien, cualquiera de nosotros, no estamos exentos porque hay ese ámbito en nuestro alrededor en el que debemos discernir los ámbitos en los que estamos. Por eso nuestros jovencitos, nuestros hijos, pues nuestra gente amada, sí es necesaria que los instruyamos que no todos los ámbitos son buenos. Si van o asisten en un lugar y no tienen la capacidad suficiente de discernir espiritualmente hablando los ámbitos, pueden ser presionados, pueden ser oprimidos por ese ámbito de tinieblas. ¿Por qué? Porque el león rugiente anda a la casa, a ver, buscando a quien devorar. Y no es cuestión de distancias, no es cuestión de que se sube a un taxi y se va y ya se quedó ahí parado ese espíritu. No, 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 no. Los entes malignos siempre van a estar buscando al más inocente, al más vulnerable, al más débil. Y si ve a la descendencia de un linaje del Dios vivo, a ese es al que va a tratar de oprimir. Ese es el gran riesgo. ¿Sí? Sí, Brenda. Te quiero preguntar algo. Es una Ujú. pregunta que desde la clase pasada te la quería hacer. Sí. Hay un verso que dice, creo que en Primera de Juan,
que dice Ujú. que hay pecados por los cuales no se debe orar. Creo que Sí, dice algo así como pecados de muerte. Dice, sí, por lo los cual pecados digo que que son no de se muerte, ore, pero hay otros que sí, no. y hay pecados no Esos de muerte, pecados está en de la primera de Juan, muerte, sí. Es muerte ujú, espiritual, esos pecados, básicamente, es negar la eficacia de la redención. Es el pecado imperdonable que también habla la Escritura. Eso es, ¿sí? Y el pecado que son de muerte es cuando la persona, con toda su voluntad y sabiendo y habiendo recibido el mensaje del Evangelio, decide no creer, apartarse, decir, yo ya no creo en esto. O sea, es un apóstata, es arrancado de la fe, porque él así lo decidió. ¿Mm? Entonces ahí, y eso lo dice en Hebreos, que habiendo gustado todas las cosas de Dios, y que decidió esa persona separarse, aún con el entendimiento de lo que es la salvación, pues entonces ya no se puede hacer nada por él. ¿Qué le pasa a esa persona? Que eso lo explica Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y 2, se va en su mente es reprobada y después su conciencia cauterizada. Cuando la conciencia ya es cauterizada, ya esa persona ya está para la condenación eterna, porque así pasa. ¿Como quién? Bueno, como Datán y Coré, que se fueron directos al infierno. Es un ejemplo en el Antiguo Testamento. Ahí está, ¿no? O Judas Iscariote, ujú, por darles algunos ejemplos bíblicos. Hay muchísimos. Bien. Ok, Brent, no sé si te sí quedó claro. señor, gracias, Bien. sí, gracias Bien. de verdad. Bueno, entonces, esta ámbito de tinieblas pueden rodear a nuestras generaciones, como ocurrió en el caso de David. ¿Sí? Sí, Gustavo, adelante. Ah, sí, muchas gracias, doctor. Sí, Ujú, y quería agregar algo sobre esto de que Satanás ataca a los más débiles, ¿no es cierto? A los que se sí, alejan, o sea, ujú, también a los que se aíslan, sobre todo los que se aíslan, pues son un punto en blanco para que Satanás entre a su vida y le haga destrozos. Por eso sí, es necesario es congregarse. No, no sí, es ir a la iglesia, sino estar juntos para que no estás solito y Satana venga ujú, y te haga trilla. ujú, Y sí, así, ¿no es cierto? Eso sí, nomás quería creer. claro, sí, Gus, gracias. Y la cuestión está, miren, lo podemos comprobar con el caso de Pablo, el apóstol, cuando era Saulo de Tarso, ¿sí? Cuando era Saulo de Tarso, él era un fiscal religioso, conocedor de memoria de la palabra de Dios, que su maestro fue Gamaliel y Samaí, que fueron los grandes maestros de Jerusalén, ejemplares maestros de la Torá en su tiempo, que ahí estudió Nicodemos también, el que fue a hablar con el Señor Jesús, y a pesar de que era un experto en la Torá, siguiendo en lo posible la ley de Moisés, que haya tenido un trabajo de esa importancia como fiscal religioso, seleccionado y asignado por el Sanedrín y el sumo sacerdote, ungido por ellos, pero, pero finalmente no había tenido el nuevo nacimiento porque no se le había aparecido Cristo, como le ocurrió en el camino a Damasco, que se le apareció. Entonces cambia la naturaleza de Saulo y después será Pablo el apóstol. Alguien así. Imaginen con alguien que, que en la inocencia, no hablo ya de Saulo porque no era tan inocente, pero conocía muy bien la ley de Dios. Pero en el caso de un jovencito que no conoce de Dios poco o conoce poco y que no tenemos la certeza, y esto seamos honestos consigo mismo todos nosotros, ¿qué tanta certeza tenemos de que nuestros hijos, aún los pequeños, han nacido de nuevo, han experimentado el nuevo nacimiento? Y nada más están siguiendo estereotipos o modelos que nos imitan a nosotros los padres, porque pues ya es la costumbre, ¿no? De ir los domingos a la congregación, ya es la costumbre cantar alabanzas, ya es la costumbre tener buenos amigos, pero qué certeza tenemos de que ellos han experimentado
el nuevo nacimiento. Esos son los blancos preferidos de las tinieblas, cuando no hay esa certeza. Por eso es tan importante que en las congregaciones exista el grupo que se encarga de ver a los juvenil, al prejuvenil, a los jóvenes, y estar llevándolos a Cristo, a la verdad que es Cristo, para que no sean blanco ni vulnerables a las tinieblas. Ujú. Obviamente que no vamos a andar ahí haciendo cuestiones que a veces rayan en el fastidio de nuestros hijos, porque no es cuestión de su mente. Fíjense bien lo que les voy a decir. No es una cuestión mental de nuestros hijos y que no nos dediquemos a estar sobre ellos constantemente. Y el diablo esto, y el diablo lo otro, y por aquí, y por allá, y que ahí están demonios, y que ta, ta, ta. Sí, eso es cierto, pero si estamos de alguna manera e involuntariamente y de manera inocente nosotros, por ignorancia, nos hacemos partícipes también de una opresión. Paradójicamente nos hacemos partícipes de estarlos oprimiendo a ellos. Se aburren y después ya no quieren ir a la escuela y se alejan del Señor. Y es por eso, por causa nuestra. ¿Qué es la clave para ser librados, ya sean niños, jovencitos o alguien? A ver, el Señor, lo dice la Escritura, nunca se duerme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no está sujeto a nuestras circunstancias y ciclos biológicos como seres humanos que somos. Él es espíritu que está eternamente presente. ¿Está bien? Sí, gracias, Katy. Está eternamente presente. Entonces, también estos espíritus están eternamente presentes y no están dentro de un ciclo biológico. Sí, claro que la tentación la ofrecen a través de nuestros sentidos y en el terreno de la intimidad, pues va a entrar por los ojos, por los oídos, por lo que se escucha, todo eso, ¿no? Pero también y principalmente la opresión es cuando es en el momento del sueño. Hace un tiempo, los que pertenecen a Manantial de Vida, yo compartí acerca del sueño profundo, ¿sí? ¿Cuántos escucharon esa disertación del sueño profundo, ¿no? Que está en la escritura, ¿bien? Y bueno, también en el sueño profundo, y eso desde el Génesis, cuando creó a Adán, fíjense cómo dice en el 21, Génesis 2:21, y esto nos va a servir como herramienta para librar a nuestros hijos o a quien sea de la opresión del maligno. Y en el terreno de la cuestión de su maduración y su crecimiento en el campo de la sexualidad, mayor razón. ¿Sí? Es una herramienta muy eficaz que tenemos los hijos de Dios para que nuestras gentes amadas sean librados. ¿Ok? Fíjense cómo dice el 21. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea, no es un término que yo estoy inventando, es una técnica que Dios usa para hacer algo con su propia creación, que es el hombre. O sea, hizo caer en sueño profundo a Adán para que le extrajera una parte de su cuerpo y formar la persona de Eva, que ya estaba contenido en él celularmente hablando, por así decirlo, pero él toma algo que él ya había creado, no iba a crear otra categoría de ser humano, sino que para cumplir el propósito de que volvieran a ser una sola carne en el matrimonio, y Eva regresara al cuerpo de Adán a través de la intimidad matrimonial. Ese era, ¿por qué tomó el Señor a Eva del costado de Adán? Para que volvieran a ser uno a través de la intimidad. Bien, por eso lo hizo. No había necesidad de que creara otro ser humano, género femenino.
sino que basta del propio hombre para que después, cumpliendo ese mandamiento de ser una sola carne a través del pacto matrimonial, Eva, las regeneraciones de Eva regresaran a su Adán y ser una sola carne y están incorporados en el diseño original. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver, se quedaron así como muy, Doc, muy pensativos. Sí, que no Lore. escuchamos para los que no escuchamos la enseñanza acerca de Sí. lo del sueño profundo, Ajá. es algo que se aplica, usted recién mencionó a los hijos y Sí. la pastora Patti también lo mencionó en la clase, es algo que se puede aplicar en, digamos, estando en el mismo contexto, en el mismo lugar físico, o eso es algo a tener en cuenta durante ese horario, por ejemplo, ¿no? Yo no vivo con mi mamá no se congrega, yo podría aplicar esto a ella que no compartimos el espacio físico, ¿o cómo es? Pregunto desde Sí, la puede ignorancia ser. total. Sí, sí, puede ser, porque, miren, vamos a hacer una lectura, Lore, en en el libro de los Romanos, capítulo 8, ¿sí? Vamos a ver algo que está ahí. Romanos, capítulo 8. Déjenme, estoy buscando otra cita. Sí, capítulo 8. En el versículo 8, 26, 27. Sí, está bien, Brent. No es una cuestión que dependa de nosotros, exactamente. Nosotros debemos tener el conocimiento, la certeza y la convicción de que sí hay liberación y que sí hay el ser librados, ¿sí? Liberados como el Gadareno, es una verdad porque está en los evangelios. Y ser librado porque así oró el Señor Jesucristo. ¿Me explico? En la persona del Señor Jesucristo están las dos circunstancias. Luego entonces es total y absolutamente una verdad, ¿ok? Porque viene de la verdad que es Cristo. Ya eso nos garantiza, nos garantiza. Ahora, en el capítulo 8 de los Romanos, que el que haya quedado en lugar del Señor Jesucristo en el ámbito ya espiritualmente de Dios, en el ámbito celestial, queda el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo da a conocer y revela el ministerio del Espíritu Santo, de que Él es el consolador, Él es nuestro abogado, que en el griego ahí está escrito con una palabra en el griego que es paracletos, que significa alguien que está a nuestro lado para nuestra defensa y que sea nuestro consejero. Bien, entonces, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, va a venir el Espíritu Santo y Él va a ser el paracletos de ustedes. Y cuando sea necesario que tengan ustedes una palabra en los tribunales, que los estén condenando injustamente, el Espíritu Santo les va a dar las palabras que tengan que hablar. Bien, que es lo que nos dice nuestro abogado, que es el Espíritu Santo. Bien, ahora, en el capítulo 8 de los Romanos, capítulo 8, 26 y 27, versículo 26 y 27, dice así, y de igual manera el Espíritu, y habla del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, que en realidad no está bien traducida, o sea, como debe de estar traducida esta palabra, debilidad, porque no podemos interpretar como que estamos sin vitaminas, o sea, con una anemia aguda o algo así. No, no, no. Aquí debilidad se refiere lo limitado que somos. O sea, en el original dice así y vean cómo cambia, ¿no? Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en las limitaciones que tenemos. Y una de esas limitaciones es precisamente en lo físico, ¿sí? Que no estoy en todo lugar, pero el Espíritu Santo sí. Entonces, cuando tenemos la convicción, el conocimiento de esto,
Si yo intercedo, porque es lo que dice a continuación, dice que en los limitados que somos, después de eso dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que esto es en el correcto en la correcta hermenéutica de cuando ocurre eso, es cuando oramos en diversos géneros de lenguas. ¿Sí? Cuando oramos intercediendo en diversos géneros de lenguas, con la mente y el entendimiento, pedimos en nuestro idioma, en nuestra circunstancia que estemos orando, pero exteriorizamos el hablar en lenguas, ¿sí? ¿Qué pasa allí? Que en nuestro ser interior, en nuestro hombre interior, tomando el ejemplo, Lore, que usted comenta, en su interior, en su mente, está la persona por la cual está intercediendo, ¿sí? Que en este caso, como lo pone, por ejemplo, su suegra, ¿no? O su mamá. ¿Quién dijo? Ok, su mami. Bien. Usted la tiene en su corazón y en su mente. Usted dentro. Voy a orar por mi mamá, y es necesario que ella reciba algo, lo que sea. Pero usted empieza a hablar en lenguas, en diversos géneros de lenguas. Por eso es muy recomendable que sí se haga. ¿Por qué? Porque, y esto nos lo dice, bueno, leo el 27 para darles la explicación. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Es decir, el que escudriña los corazones, ¿quiénes son? Nosotros mismos. Nos escudriñamos en nuestro propio espíritu o reconocemos las debilidades de otros. Por eso es intercesión, ¿sí? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, o por los que ya están predestinados a la salvación, ¿ok? Que es ahí otro tema, pero bueno. Entonces, esta capacidad que tenemos de interceder, o el Espíritu Santo intercede por otras situaciones, y es algo que explica bien, para entender bien esto, en la carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo habla acerca del el orar en lenguas, de orar en el Espíritu, ¿sí? Y para eso, si me acompañan en el primera carta a los Corintios, ahí lo explica bien, y habla acerca de esto, el capítulo 14 de primera carta a los Corintios, que esto es lo que se hace en el sueño profundo. Ahora les explico, por los que no han estado, tal vez Pati ya les dijo algo, pero se los voy a darle el enfoque de lo que estamos estudiando, ¿sí? Brenda. No, tú disculpa que yo te pregunte tanto. Sí, está bien. Solo que por lo menos hay personas que no hablan en lenguas. Sí. ¿Qué pasa en ese sentido? Porque yo siempre he tenido la duda de por qué, bueno, hay personas que sí y hay personas que no. Entonces, en ese sentido de la intercesión del Espíritu, ¿cómo es eso? Sí, ahora se los explico. Ahí vamos. Porque es muy lógica tu pregunta. Se van a sorprender de esto. Porque este es un acto totalmente espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Es un acto espiritual. Ahora fíjense cómo dice en el capítulo 14, cuando habla de esto. Dice en el versículo 1 y 2, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, ¿sí? Y dice el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, el hablar en lenguas, ¿a quién se le está hablando? A Dios. ¿Y quiénes lo entienden? Nadie. Ahora, si Dios es el único que entiende, porque estamos hablando a Él, y los hombres, o que en el original dice todas las criaturas de Dios, como pueden ser los entes espirituales malignos, y los hombres, porque es locura para el mundo, y los hombres del mundo es locura el orar en lenguas, que no lo entienden. ¿Me explicó?
tampoco el diablo entiende el orar en lenguas, no lo puede interpretar. No lo puede interpretar porque tendría que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso son diversos géneros de lenguas, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de lenguas, que ese es uno, es hablar con Dios, y la otra categoría de hablar en lenguas, como ocurrió en el Pentecostés, que los apóstoles empezaron a hablar en idiomas humanos que ellos no conocían, no sabían, pero empezaron a orar, que dice, cuando llega el Espíritu Santo, que se cumple la profecía de Joel, que todo espíritu el Espíritu será derramado sobre toda carne, y eso ocurrió en el Pentecostés, y los apóstoles empiezan a hablar en los idiomas de la gente que estaba ahí, partos, medos, árabes, elamitas, o sea, mucha gente, y hablaban en sus idiomas maravillas de Dios, y lo reconocen. Dicen, ¿cómo esto siendo del vulgo o del pueblo, están hablando en nuestro propio idioma? Claro, porque no había escuela de idiomas, solo los que habían, está bien, Abraham, sí, los que habían viajado, los que habían estado en otros hombres cultos que hablaban otros idiomas, pues sí hablarían tal vez en ese idioma, pero no. Ahora, como esto es un acto espiritual, como es un acto espiritual, el Señor y en su soberanía, que aunque hablemos en nuestro propio idioma, porque no se nos ha dado, según nosotros, la posibilidad de hablar en el espíritu, con el lenguaje que Dios entiende, por alguna razón y soberanía que el Señor nos ha dado, esa facultad, ese don de hablar en ese idioma que Dios entiende, nos da a hablar en un idioma de lenguas humanas, y es un acto espiritual. ¿Mm? Pues aunque hablemos en nuestro propio idioma, es un acto espiritual, eso no se le hace incomprensible para las tinieblas, aunque estemos hablando nuestro propio idioma. ¿Y por qué? Porque aunque nos dé el Señor hablar en alemán, que no lo conocemos, en japonés, en chino, que es una lengua humana, ¿ustedes creen que el diablo sí lo entenderá o no lo entenderá? ¿Lo entenderá o no lo entenderá? Si hablásemos en un idioma, sí lo va a entender, ¿sí? Lo va a entender porque convive con todas las razas, las tinieblas. Pero entonces, ¿qué caso tiene que yo hable en lenguas humanas si las van a entender de todas maneras los espíritus malignos? No sé, el Señor no pierde el tiempo. Podemos orar, y la intención de nuestro espíritu, y que nos da una lengua humana en el espíritu, podemos hablar nuestro idioma sin ningún problema, pero ya estamos hablando en un lenguaje inentendible. ¿Y cómo le hace el Señor? Lo oculta. Por eso dice misterios, ¿sí? Por eso aquí leímos que son misterios, porque aunque hablemos en nuestro propio idioma y estamos llenos del Espíritu Santo y estamos orando en nuestro propio idioma, lo hace inentendible y no entendible para los espíritus malignos, si tenemos esa convicción. Si tenemos el género de lengua espiritual, pues también qué bueno, ¿no? Pues ya doble lo tenemos. Y podemos hacer las dos cosas, tanto orar en un idioma espiritual, que Dios le estamos exponiendo a la situación, no lo va a poder interpretar ningún espíritu maligno, y puedo hablar, pero con esa intención, en mi propio lenguaje, en lenguas humanas, y lo va a hacer ininteligible intraducible para cualquier espíritu maligno, porque si no, nuestras oraciones de hoy no serían, o sea, serían interferidas muy fácilmente por las tinieblas, cuando es una oración de rutina, de costumbre, o sea que ya es un ritual, ¿sí? Ya es un ritual. Pues entonces, cuando es así, pues, ya sé que está orando pues, está hablando, no, miren, está orando por costumbre, y como si fuera a agarrar a una cosita así de cositas que va pasando y todo, es lo mismo, ¿no? ¿Sí?
Pero si nosotros decimos, Señor, yo entiendo que tú no me has dado el hablar en el lenguaje que tú hablas en el Espíritu, pero en mi propio idioma, yo es mi necesidad importante, imperante, que me escuches. Y empezamos a hablar, ¿sí? En nuestra propia lengua. Pero ya la intención del Espíritu está, aunque sea una lengua humana. ¿Bien? ¿Sí? Bien, Brenda. Adelante, Brenda. No me quería abrir el micrófono. Bueno, Dot, te estoy entendiendo y me parece súper lindo lo que dices. Solo quiero como que me confirmes algo. Hay oraciones que la persona, todos, ¿no? Yo creo, bueno, en el caso mío, bueno, pero como parte del cuerpo del Señor, que uno hace y son como muy naturales, muy como, pero hay momentos donde uno sabe que la oración está siendo espiritual, o sea, realmente está siendo una inspiración del espíritu. Sí, sí. Y ahorita que tú decías esa parte de hablar en el mismo idioma y como que las tinieblas no van a entender, quiere decir que esas oraciones inspiradas por el espíritu que hasta uno mismo dice, wow, no sabía que podía orar de esta forma. Esas son las oraciones que no son entendidas por las tinieblas. Esas Exacto, son. sí. Aunque Ok. sea nuestro propio idioma, es nuestro propio idioma. Pero si está inspirado por el Espíritu Santo, pues los salmos están en español, ¿no? Pero fueron dichos en Ujú. hebreo antiguo. ¿Cuál es el problema? ¿Me explico? Es lo mismo, es lo mismo. Ok. Ahora, si un hebreo lee los salmos en español, él no va a entender. Pero si lo lee en español, aunque le cueste trabajo, a un hebreo está hablando como hablamos nosotros. ¿Me explicó? O sea, sí, no hay problema. Pero siempre que proceda del Espíritu. Ujú. Entonces, regresando al tema de lo que preguntó Lore, que nosotros podemos orar en lenguas con en la mente la intención de la oración y con lo exterior hablarlo en la lengua que el Señor nos haya dado, ¿sí? También con la intención en el corazón lo puedo hablar en mi propio idioma intercediendo por ello. Ahora, por eso habla aquí en Romanos que habíamos leído que si nuestra limitante es que no hemos podido orar en el lenguaje con el que Dios habla, bueno, hablemos en nuestro idioma, porque por una razón y una cosa importantísima, Dios no hace acepción de personas y Él escucha la oración del justo. Entonces, si a mí en su soberanía se me ha dado el hablar en algún género de lengua espiritual, no hay problema, lo digo en mi idioma y el Señor sabe, algún día me lo dará. Yo un día me acuerdo que hice un experimento con la congregación de allá en México. ¿Por qué? Porque sí me llegaban preguntas, como estuve en muchos años en el instituto allá, yo fui muchos años el director académico, era una pregunta que me hacían muchos los alumnos, y de este tipo, ¿no? Y un día yo le dije a todos, era una congregación de 10,000 personas, de 10,000 gentes, ¿no? Entraban en turnos de 3,500 personas. Y en cada reunión, porque predicábamos lo mismo, las 3 veces, les fui preguntando a todos lo mismo. Yo les dije, a ver, vamos porque hablé acerca, esa vez, hablé acerca de esto, de la verdad de lenguas y todo eso. Vamos a hacer algo. A ver, levanten la mano los que tienen este don, porque era de todos los dones, que han vivido milagros en su vida, ¿no? Que han tenido milagros. Sí, Roger, dime, ¿estás preguntando algo? No, estás de acuerdo conmigo. Sí, amén, amén. Sí, porque ya sabes que levantar manito estoy preguntando. Pero bueno, la tuya es en vivo y a todo color, ¿no? La de carne. Bueno, sí. Entonces yo pregunté, a ver, ¿quién ha orado por un milagro y ese milagro se ha hecho? Hay varios, algunos. Yo. Ven, ven.
A ver, dejen la mano arriba. Y ahora volteen todos los que están a su alrededor, los que volteen hacia atrás o vean esta persona que está levantando su mano. Bueno, pues ahí todos. ¿Quién de ustedes ha orado y ha pedido, dado una palabra de ciencia? Ya había yo explicado en qué consistía cada don del Espíritu Santo, ¿no? O sea, un consejo, con un conocimiento dado y revelado por Dios del pasado, del presente de alguien. Y ahí, yo, bien, deje la mano, vean. Y ahí eran otras personas, o aunque hayan sido las mismas. Y así fui preguntando por cada uno de los dones del Espíritu Santo, por cada uno de ellos. A ver, ¿quién ora en diversos géneros de lengua? Yo, casi todos ahí, yo. Y algunos, ¿quién no puede? Pues unos no levantaron la mano, y dice, yo no puedo y todo. Y bueno, entonces, ya una vez que repasé todos los dones, les dije, ahora levanten todos los que levantaron las manos, de todos los dones. Y pues la mayoría levantó las manos, porque a lo mejor nada más habían manifestado un solo don en toda su vida. Y ahí se presentó en la soberanía y la voluntad de Dios que ese don tenía que manifestarse, aunque haya sido un don de sanidades, y que nada más una vez oró y una vez solamente sanó una persona, pero era porque el Señor necesitaba tener un siervo, una sierva de Dios que orara por esa situación en ese momento, y no había otra persona, y ya después ya no, porque el Señor es soberano. Sí, da los dones, y los dones, sí, los da el Señor, pero los dones son temporales, aún en esta vida. A menos que el Señor requiera de que en ese momento ese don se manifieste, lo va a hacer. ¿Sí? Pero de que podemos tener, y eso es lo que dice Pablo, que deseemos fervientemente todos los dones. Ahora, ¿cómo hacemos en el caso de los hijos, no? Que está preguntando Lore. Y aún que sea a la distancia. Cuando nosotros estamos en el sueño profundo, bíblicamente ahí fue extraída Eva. Sí, ya lo leímos. Pero ¿qué es lo que ha descubierto la ciencia? La ciencia ha descubierto por medio de los electroencefalogramas, ¿sí? Entonces, que se checa el cerebro, que se dan unas ondas eléctricas, bioeléctricas, y cuando estas ondas se manifiestan en el papel ese, ustedes han visto cómo se un electroencefalograma, probablemente, que son unas agujitas que van marcando en diferentes zonas del cerebro las actividades, son los electrodos, y son circuitos eléctricos, microscópicos, así, de bajísima intensidad, pero son súper sensibles estos aparatos. Entonces, cuando hay una actividad neuronal en alguna parte, esas agujitas se mueven. Y se ha logrado clasificar, según lo que estemos haciendo, las ondas cerebrales que se forman. Hay ondas alfa, ondas beta, ondas teta, ondas gamma, hay ese 4 tipos de ondas. Bien, cuando nosotros estamos despiertos, depende de lo que estemos haciendo, si estamos pensando muy concentrados, estamos relajados o tranquilos, se da cierto tipo de ondas cerebrales que se registran. ¿Sí? Pero cuando estamos durmiendo, cambia nuestra actividad cerebral y se abren otro tipo de ondas, que me parece que son las ondas gamma, que se empiezan a manifestar en el sueño profundo. Y en el sueño profundo, la ciencia lo sabe, que es cuando se da, se va renovando la memoria, todos los traumas, todas las circunstancias son llevados al subconsciente para que no nos dañen los recuerdos traumáticos o que no son importantes. Hay una reorganización en nuestras funciones mentales, pero ha descubierto otra cosa, la ciencia, que es cuando nosotros tenemos actividad espiritual, comprobado por la ciencia. ¿Por qué? Porque los electrodos se ponen en las áreas y estructuras cerebrales que se dedican a manejar lo espiritual. Por eso se sabe. Eso está comprobado por la ciencia. Entonces, cuando hay una actividad espiritual, que inclusive la ciencia ha detectado que aún los bebés dentro de la matriz,
Y eso lo vamos a ver el próximo módulo de procreación y embarazo. Los bebitos en la matriz también tienen sueño profundo y pueden ser ministrados en ese momento. Y bueno, eso ya lo estudiaremos. Pero en el caso de nuestros hijos, cuando están en el sueño profundo y como el entorno espiritual está activo y el espíritu del ser humano está activo, es cuando mejor se puede ministrar. Bien, en el sueño profundo. ¿Qué quiere decir esto? Hagámoslo de manera práctica. Cuando nuestros hijos están dormiditos, ¿y cómo sabemos que están en sueño profundo? No les vamos a poner un encefalograma, porque hay un signo físico en el ser humano cuando tenemos sueño profundo. Movemos los ojos. ¿Se ha fijado? Sí. Ahí dice Brenda que aún en las noches me enseña mi conciencia exactamente. Entonces, ¿han visto cómo se mueven los ojos? Cuando alguien está durmiendo, que se ve que se mueven para todos lados, está en momento de sueño profundo. En ese momento nosotros ministramos al Espíritu, el Espíritu Santo que está en nuestro, ministramos para que sean librados del mal. Y obviamente que como hay un ámbito espiritual y está el Señor presente en nosotros, y ya dijimos que ante la presencia de la verdad que radica en nosotros, tiene que irse. Y son librados. ¿Sí? Por eso les digo que es una herramienta sumamente valiosa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ceci. No, me río porque me imagino a la noche con el celular alumbrando los ojos de los nenes y que me hagan guau. Me lo imagino y me... Sí, pero mire, duermen tan profundamente, que ni cuenta se van a dar. Ni cuenta se van a dar. Solo me imagino Sin la problema. escena y bueno, lo voy a intentar. Sí, inténtelo, háganlo, claro. Bueno, háganlo, van a ver. Háganlo. Les recomiendo que sí lo hagan. No es ¿Sí? apto para adolescentes, me parece, Doc. Los No, no es adolescentes apto son para más... adolescentes. Sí, pero miren, uno se da cuenta que la persona está profundamente dormida. Y más los adolescentes, mucho más. Esos los mueve para todos lados y no se despiertan. Los puede jalar de los pies y tirarlos al suelo de la cama y no se despiertan. ¿Sí? Pero el sueño profundo de Adán, como para que los planos anestésicos en las cirugías se lleva a las personas al plano más profundo del sueño. Por eso no sienten el dolor. Porque las sustancias químicas actúan en esas zonas cerebrales del sueño profundo. Como Adán, pues eso lo descubrió el Señor. Él es Doc, el principal cirujano. Sí, Kat. la verdad que yo nunca me había dado cuenta de que si movían o no los ojos, pero lo he hecho, yo creo que toda mamá lo hemos hecho, ¿no? Y he obtenido respuestas muy favorables de parte del Señor, y la verdad que no lo había visto así de decirle, líbralo de todo mal, pero bueno, es el gemir de nuestro corazón como mamá, ¿no? Que Sí. estando bien y a veces ver lo que están mal los chicos, y bueno, vos sabés, Doc, o sea, me ha pasado con unos de ellos que el Señor, no sé, me quebraba una cosa que no podía creer que estuviéramos pasando como papá esto, y lo hacía, y bueno, hoy verlos viviendo en el Señor, portando a Cristo, hablando de Él, de sus maravillas, o sea, sí tenemos, y lo vivo, lo he vivido, y también a los esposos. Sí, Ya que estábamos, le unos a dábamos otros. a él. Dice, orad los unos por los otros y confesaos vuestros pecados los unos para con los otros, vuestras faltas. ¿Sí? Y está bien. Eso es una actividad que debe de hacerse en el reino de Dios. Bueno, pero regresemos a nuestro tema porque ya estamos bien lejos de nuestro tema central. Porque ya ni me acuerdo cuál estábamos. Sí, ok, ya sé cuál. Miren, estamos hablando de lo de David y todo eso, ¿bien? Pero
Cuando no conocemos nuestros antecedentes, nosotros para nuestro presente, nuestra verdad presente, debamos orar y ministrar en el Espíritu en intercesión. Y sobre todo cuando ha habido una situación traumática, ajá, y con nuestros hijos o con nuestro cónyuge o con un familiar, y hacerlo en ese momento. Háganlo como un ejercicio práctico. Bueno, nos dice Katy, nos está dando un testimonio que ya lo ha hecho, y a lo mejor ustedes lo han hecho y ni cuenta si han dado bien, pero bueno, ahora ya lo saben, ya saben y conocen, y seguirlo haciendo. Y a la distancia no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede manejar perfectamente, y aún las tinieblas, el plano físico. Por ejemplo, cuando, fíjense a qué grado llega y qué grado de manipulación las tinieblas tienen, y qué soberanía y poder tiene el Espíritu Santo, porque ahí nos ubicamos en situaciones, ¿no? Una es cuando el Señor Jesucristo es llevado por el diablo hasta la parte más alta del templo. El diablo lo cargó, se lo llevó cargando y lo puso todo debilitado de un ayuno de 40 días, y lo pone hasta arriba del pináculo del templo, que era unos 30 metros de altura más o menos, y le dice: si tú eres hijo de Dios, lánzate al vacío, y Dios, tu Padre, va a extender la mano y te va a salvar, etcétera, ¿no? Todo lo que, hasta le cito una escritura. Y no, ahí lo reprende el Señor y dice: al Señor tu Dios no tentarás. Está en Mateo 4. Entonces, y lo llevó el diablo físicamente. Y después el Espíritu Santo traslada a Felipe, cuando va en el camino a Gaza, que se encuentra al eunuco, ¿sí? Y ahí le predica y recibe el Espíritu Santo, el eunuco, lo bautiza en agua, y después el Espíritu Santo lo traslada a una región geográfica a 40 kilómetros de distancia, que era Azoto, que se llamaba, ¿no? Ese lugar de donde estaba, a Azoto. Y ahí el Señor hizo que Felipe, pues sí, azotó. No sé, no se crean. Ya bájese, ¡pum! Bueno, es para darle un poco de humor a la nota. 40 kilómetros lo llevó. O sea, que ellos no tienen ningún problema en moverse en el aspecto físico, porque todas las cosas físicas que ocurren fueron diseñadas por Dios, pero ahora las ha usurpado las tinieblas también. De ahí que se puedan manifestar a través de cuerpos humanos una presencia de un ente maligno. Todo esto que les he hablado, de todo esto, es lo que se estudia en la demonología, y todo eso que se estudia también en los estudios bíblicos. Pero Doc, bueno, sí, pastor. será Dígame. en contrapartida al Espíritu Santo, ¿no? También se manifiesta porque los brujos hacen cosas también a esa hora, digamos, a la madrugada. Nosotros que vivimos en un lugar Sí. de montañas, serrano, digamos, sabemos Sí. que van al arroyo y hacen sus cosas de madrugada. La madrugada. ¿Saben cuál es la hora pico, o sea, la hora clave del sueño profundo en el ser humano? A las 3 de la mañana. Esa es la hora en promedio de sueño profundo de todos nosotros. A las 3 de la mañana. Por eso dice la Escritura: de madrugada yo te buscaré. ¿Sí? Y eso es así. Bien. Roger, ahora sí es manito ahí. Tocando el tema de la hermana que hablaba sobre todas esas cosas, bueno, yo le doy gracias a Dios que el Señor me sacó de esas tinieblas, y bueno, soy un testigo vivo de eso, de cómo se opera y todo eso, y no es un orgullo, sino es una honra de parte de Dios hacia mi vida por haberme sacado de tal oscuridad. Sí hay un horario en el cual se pueden manifestar más, pero es parecido al cristianismo, digamos. El cristianismo, la palabra de Dios dice orar
sin cesar. ¿Qué sería? Orar a todo tiempo. Y la parte de ocultismo toma esa parte de la Biblia y dice, orar sin cesar, orar o hacer todas las cosas sin límites, sin tiempo, sin horario. Digamos, muchas veces yo he estado en otras congregaciones, en la otra congregación que estaba, y siempre sí, el horario de las 3 de la mañana es un horario muy, muy puntual, porque ahí cuando se manifiesta. Pero yo muchas veces le preguntaba a la gente, ¿usted a las 2 de la tarde ora? Y me dicen, no, bueno, el brujo está prendiendo una vela o está haciendo un daño a una persona. Está a las 24 horas. Sí, Las ahora, 24. hay que tomar en cuenta algo, Roge, hay que tomar algo en cuenta, muy importante. Con los hijos de Dios espiritualmente activos y vivos, no puede tener supremacía las tinieblas, aunque hagan lo que hagan, No. ¿sí? No, Pero con los que no conocen, sí son débiles, sí. O sea, sí es claro. correcto lo que dicen. No, sí, Correcto, en eso, sí. en eso estamos correctos, porque muchas veces, se me apaga. Te caíste, te tiró el espíritu ahí. Se le cayó el teléfono y se quedó tildado, pobre Roge, no se vaya a caer para abajo de la pantalla. Van a ir a dar los dos hasta abajo. ¡Pum! Bueno, a ver si se conecta otra vez. Bueno, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Vamos a darle paso otra vez, yo creo que ya. A ver. Uy, espero que no se haya roto su teléfono porque ahí está. Espero que ya se conecte. Ahí está, ahora sí. Sí, te caíste, pero feo, ¿eh? No, Fuiste a dar hasta el digamos, suelo. sí, no, esas cosas, esas artimañas del enemigo contra un hijo de Dios cuando está verdaderamente entregado a Cristo, digamos, no tiene arte, no puede hacer daño, no, digamos, se aleja, pero sí, sí, el enemigo busca los puntos débiles de las personas, de los hijos de Dios. Y bueno, y siempre con Giselle oramos sobre eso, y más cubrimos a un cautivo. Estamos todos los días orando por un cautivo, los pueblos de alrededor, no dejamos de orar porque el enemigo, a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, o que no lo ha reconocido como su Salvador, les hace mucho daño. Les hace mucho daño. Y yo con mi esposa lo preguntamos, por ahí que hacemos nosotros como hijos de Dios y conociendo la verdad, por más que ellos no la conozcan, estamos cubriéndolo. Porque Sí. el otro día justamente hablamos de este tema con mi esposa. Le digo, mientras nosotros hablamos y oramos dentro de nuestra casa, aunque los ojos nuestros no puedan ver, pero en los espíritus, en el aire, se desata una lucha en la cual, Pues sí. en la cual intercede el Espíritu de Dios por la gente. Hay ángeles alrededor de nuestras vidas, como en todas partes, que interceden y protegen a las personas como nosotros. Claro, como Daniel, como la oración de Daniel, ¿sí? Que su oración fue oída en cuanto él la dijo, fue escuchada y contestada, pero por 21 días el diablo se opuso y es cuando se le dice a el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia me ha estorbado, pero tu oración fue escuchada y fue respondida, ¿no? Ahora regreso a luchar, a seguir luchando contra ¿no? Y ahí está el arcángel Gabriel y todos ellos, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar porque, les iba a decir, se me va a olvidar, estamos a la altura de la página 21 de sus manuales, ¿sí? Para que se ubiquen en su manual, en que más o menos en qué página vamos. Estamos en la 21, y ahí tiene un subtítulo que vamos a iniciarlo, yo ya no nos da mucho tiempo.
nada más una introducción, con los afectos negativos o positivos, ¿sí? Con los afectos negativos o positivos. De lo anterior, de ser librados, ser liberados de todos los traumas generacionalmente, creo que ya no hay dudas, ¿quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces, Perdón, Doc, para cerrar ahí, sí, Lore. se cortó cuando se le cayó a Roge, estaba por decir algo sobre cuando desconocemos de, Mm. de las cosas que por ahí recibimos de nuestro antepasado. Y ahí quedó. Sí, bien. Sí, cuando no sabemos eso, el Espíritu Santo sí lo sabe, y Dios lo sabe. Por eso es que en su omnisciencia, porque el Espíritu Santo es Dios mismo también, y habita en nosotros, Él sabe bien que es necesario hacer una libramiento, o sea, que sea librado alguien por el cual estamos orando, intercediendo, y que el Señor conoce perfectamente, pero el Señor requiere del factor humano aquí en la tierra para hacerlo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si no fuese así, no hubiera tenido ningún caso que el Señor Jesucristo nos hubiese dejado la instrucción del Espíritu Santo, del orar, como le pusieron el Padre Nuestro, porque Él lo dice claramente, ustedes orarán de esta forma, y da el formato, ¿sí? De todo lo que está ahí, el Padre Nuestro, ¿no? Que, bueno, se ha hecho muy, muy clásico, pero en realidad es una guía de oración. Entonces, ¿por qué objeto la dejó instruida el Señor Jesucristo? Para que sepamos que se requiere de una herramienta humana para que se haga su voluntad aquí. Si no, entonces, pues Él lo hacía directamente y se manifestaría sin el estorbo del ser humano. No, Él requiere de sus hijos, requiere de su linaje para que se pueda manifestar en el ámbito espiritual, ¿sí? Entonces, por eso es que lo tenemos que decir y hablar, y cuando oramos así en el Espíritu sabe, intercede, porque como leímos ahí en Romanos, Él conoce y sabe cuál es el asunto que estamos tratando, que es misterio, porque el diablo no lo puede interpretar, porque a lo mejor ni a nosotros, si el Señor nos concede la luz de revelarnos por qué estamos orando, ya estamos ahí interpretando las mismas lenguas que nosotros estamos hablando en ese lenguaje espiritual, si Él nos lo interpreta. Y cuando nos lo interpreta, como lo dice Pablo el apóstol, es para edificar a la iglesia, para edificar, para consolar y así es en Corintios, para edificar, para exhortar y para consolar, cuando es palabra de profecía, que la podemos hablar en lenguas, y dice Pablo, si hay alguien en la iglesia que puede interpretar, dígalo, porque es para edificación de la iglesia, y si no, es para edificación de uno mismo. O sea, el Señor nunca pierde, nunca pierde. Bien, entonces ahí lo podemos distinguir. Bueno, eso sería la situación en lo que se refiere a la situación generacional. Bien, ya después de la resurrección de Cristo, que pasó todo lo que el plan de la estrategia maravillosa de la redención, de ese tiempo al día de hoy con nosotros, la técnica celestial, por así llamarla, no ha cambiado. Sigue siendo exactamente igual. ¿Por qué? Porque estamos en ámbitos de una verdad eterna. Bien, entonces no tiene por qué cambiar, no es una moda. O sea, yo no estoy hablando de que es una moda. Hay cosas que aún el mismo cuerpo de Cristo ha puesto en modas, pero no he entendido bien esto que estamos hablando. Ajá. O sea, sí, habrá momentos en que toda la iglesia tenga que orar en lengua, sí, qué bueno que lo haga. Y habrá momentos que nadie, está bien, no hay problema. Si hay soberanía del mover del Espíritu de Dios, hacerlo, qué bueno. ¿Mm? Pero hay que discernir los tiempos.
y los momentos, los tiempos y los momentos. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda con este subtema? No. Vamos entonces a hacer introducción a los afectos negativos o positivos. ¿A qué se refiere exactamente esto de afectos negativos o positivos? Bueno, ahí de lo que vamos a hablar es de cómo es que dependiendo mucho de nuestra propia experiencia de nuestro pasado, nos puede llegar a afectar tremendamente por uno de las grandes, podríamos decir que las tinieblas pueden utilizar mucho, o a veces la ignorancia, o eso, que es el rechazo, ¿sí? El rechazo puede causar en nosotros bastantes efectos muy negativos, y entre esos, esta área de la intimidad, en nuestra, ya sea en nuestra propia persona o nuestra relación matrimonial. Ujú. Que a veces ni lo sabemos ni tal. Los psicólogos se han profundizado mucho en el tema a un nivel de alma. Es su trabajo y su especialidad y son necesarios, muy necesarios. Pero sucede que también aquí hay un componente de tipo espiritual combinado con lo que se respecta a la mente del hombre. Cuando en la actividad pastoral se mueve uno y pasa por alto lo de la mente y menosprecia uno el trabajo de la psicología, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque en el pastorado no se está ejerciendo una actividad psicológica, se está haciendo una actividad espiritual. Y lo mismo, en la actividad de la psicología no se está haciendo una cuestión de tipo espiritual, porque no tiene por qué hacerlo. Pero sucede que las dos cosas son necesarias para que haya una verdadera restauración y sanidad en el hombre interior o en el ser interior, hombre o mujer. Dos, ¿Sí? disculpa, que ahora que tocas ese tema, yo te voy a hacer la pregunta rapidito, porque yo sé que soy muy preguntona. Cuando vaya a Argentina te voy a preguntar muchas cosas, pero Uy, bueno. en ese tema de la psicología, yo veo muchas veces que, como tú, no sé si, bueno, creo que lo acabas de decir, se cierra, los pastores, los ministros, se cierran a tocar esos temas que son meramente del alma, como dices tú. Pero Sí. hay asuntos que no, que la gente confunde, bueno, digo yo que Ujú, confunden, que los atribuyen a asuntos espirituales y son asuntos sí. que se resuelven desde las emociones. Por ejemplo, Ujú, pongo un ejemplo. Yo estaba revisando y mirando algunas cositas y me he dado cuenta que cambiando patrones emocionales, o sea, cambiando conductas o pensamientos que están relacionados con emociones, se sí. solucionan cosas que pareciera que la gente la quiere sacar, como lo que decías ahorita, con una Ujú, liberación. Entonces, ahora acabas de decir algo que a pocos pastores se lo escucho, y es qué tanta, tanta, qué tanto permiso, si se puede decir así, no sé si es la palabra o qué, pero qué tanta ujú, compatibilidad se puede, o qué tanto se puede tomar la herramienta de entender que la mm, parte psíquica, psicológica, claro, obviamente por el mm, espíritu, por la verdad, ¿verdad? Porque hay psicólogos que bueno, en fin, pero ujú. esa parte no como no dejarla a un lado, pero sí No, permitirla y saber que sí, cuando algo es espiritual, pero cuando algo sí, se está tratando de la parte, psíquica y emocional, se puede mm, trabajar. Entonces, durante claro. muchos años, era Mira, como un tabú prohibido. Lo digo les voy por a enseñar uno, experiencia. sí, claro, les voy a enseñar uno de mis libros donde aprendí esto. Ahí está. La psicología de Jesús y la salud mental, ¿sí? Es el autor, Raymond L. Kramer. Raymond L. Kramer. No sé si todavía exista este libro, este ya tiene muchos años, ya está muy, muy usadito, ¿sí? Pero, y es un hombre de Dios el que lo escribe, no es un psicólogo,
nos pasamos un poco de la hora. Para concluir, sí trabaja, ¿y saben quién es el especialista de la mente humana en la administración? Porque están especializados, ¿eh? Es el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestra alma, para que haya una sanidad y sea una persona restaurada del rechazo, de traumas de este tipo. Eso lo veremos la próxima. ¿Bien? ¿Ok? Muy bien.